buenas tardes a todas y a todos. Estamos hoy día en la presentación del último libro que sacó la editorial Aún creemos en los sueños de Le Monde Diplomatique sobre el proceso constituyente. Hoy día nos acompañan varias de las autoras y autores que han estado en esta publicación que hicimos en conjunto con la Fundación Friedrich Ebert, de la cual yo soy parte. Mi nombre es Arlette Gay, y en conjunto también con Le Monde Diplomatique. Vamos a hacer una breve presentación de cada uno de los textos en voz de sus autores, pero antes de empezar le quiero dar la palabra a Víctor Hugo de la Fuente, en representación de Le Monde Diplomatique y la editorial Aún creemos en los sueños. Víctor Hugo, te dejo la palabra. Gracias, Arlette. La verdad es que presentamos este libro sobre el proceso constituyente con selección de textos publicados en Le Monde Diplomatique. Este libro se realiza gracias a las 13 autoras y autores y al apoyo de la Fundación Friedrich Ebert, la FES. Es importante este libro porque los chilenos y chilenas vivimos por primera vez en nuestra historia un proceso constituyente en el que podemos participar de alguna manera. Hay que reconocer que no se va a elegir una asamblea constituyente soberana, ya que tiene límite en su actuar. Y también hay que decir, por lo menos, que hay condiciones inadecuadas para elegir a los constituyentes, ya que se basa en la ley electoral, como se eligen los diputados, etcétera, que favorece más bien a los partidos. Pero sí se trata de un proceso conquistado en las calles con la movilización del pueblo, un proceso que nos permitirá de todas maneras cambiar esta constitución pinochetista. En este libro aparecen distintas miradas sobre el tema, desde los movimientos sociales, la necesidad de participación amplia para lograr los cambios que queremos, la constituyente paritaria, los pueblos originarios, la diversidad sexual, los inmigrantes, y desde luego lo que constituye el corazón ideológico de la actual Constitución, por lo que hay que cambiarla. Y también hay algunos derechos fundamentales que no pueden faltar en la nueva Constitución para construir el Chile que soñamos. Pero dejemos que sean quienes escribieron los textos que nos presenten sus planteamientos. Muchas gracias. Muchas gracias, Víctor Hugo, por esa presentación general del libro. Y para empezar con los autores, vamos a dejarle la palabra ahora a Álvaro Ramis, que nos va a explicar el corazón ideológico de la Constitución del 1980, que es probablemente una de las razones principales por las que tenemos que cambiar esta Constitución. Álvaro, por favor. Muchas gracias, Arlette. Para ir muy brevemente al tema, este artículo se llama justamente El corazón ideológico de la Constitución de 1980 y aborda un problema que no suele ser central en los efectos de la Constitución, pero sí está en la base de muchos de los conflictos que ha generado el actual marco constitucional. Para analizar eso, me baso en un artículo del columnista del Mercurio, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, que se llama Gonzalo Rojas Sánchez, uno de los discípulos directos de Jaime Guzmán, quien escribió en marzo de 2019 una columna muy interesante que analiza la declaración de principio de la Junta Militar, que se estableció y se promulgó el 11 de marzo de 1974, unos 6 meses después del golpe de Estado. Esa declaración de principio es muy importante de analizar, debido a que tiene elementos que van a continuar en la discusión de la Comisión Ortúzar y van a impregnar el marco que delimitó y que motivó la elaboración de la actual Constitución. Esa declaración, además, rompe con la Constitución de 1925 en algunos elementos fundamentales, principalmente en lo que el mismo autor, Rojas Sánchez, denomina, ¿no?, la neutralidad valórica o la neutralidad de principios de la Constitución de 1925, que tenía un enfoque, por decirlo así, que permitía el flujo de proyectos políticos distintos
que podían ser de izquierda, de derecha, podían desplegarse políticas públicas de distinto carácter, con distinta orientación, y sin embargo avanzar, debido a que la Constitución de 1925 en cierta medida no colocaba obstáculos en ese marco dentro de un entramado legal que evidentemente permitía ese libre flujo de ideas. Por eso es que, por ejemplo, el presidente Salvador Allende, después de la elección del 4 de septiembre de 1970, no tiene obstáculos para poder firmar la famoso estatuto de garantías constitucionales que le pidió la democracia cristiana, porque en el fondo él tenía una plena convicción de que su proyecto político, el de la Unidad Popular, estaba basado en una lealtad constitucional con la Constitución vigente en ese momento. Era un proyecto plenamente posible dentro de los marcos de la Constitución de 1925. Eso se quiebra porque de alguna manera la Junta Militar y después la construcción de la Constitución de 1980 determina una serie de elementos que están inoculados en el núcleo ideológico que impregna la redacción y la motivación de cómo funciona todo el entramado que construyó la Constitución de 1980. Al mismo tiempo está influida por la famosa elaboración de lo que fue el ladrillo, que es el programa económico de la Junta Militar, que fue elaborado por Sergio de Castro y otros economistas neoliberales, y que también influyen en esa elaboración. ¿Y cómo se evidencia eso? En la preponderancia del principio de propiedad, ¿ya? La propiedad como algo sagrado que está instalado de distinta manera, de distintas formas, bajo un criterio de propiedad individual, ¿no? El principio de individualismo posesivo, ¿no? Sacralizado y construido bajo una lógica de lo que es imposible de reformar ni de cambiar, y que garantiza, por decirlo así, que la propiedad está por sobre la vida. Y cuando hablamos de que la propiedad está por sobre la vida, eso hoy día lo vemos en las discusiones sobre medio ambiente, sobre el agua, sobre el trabajo, sobre la pandemia. En cada una de las discusiones generales del país siempre llegamos al punto donde el derecho de propiedad se coloca como un antecedente que obtiene prioridad por sobre los derechos humanos. Y ese es un punto que hay que observar con mucho criterio en la elaboración de una nueva constitución. Entonces, yo creo que acá hay que entrar a discutir cuál es el espíritu de esa constitución de 1980, por qué se construyó de esta manera, cómo se fue elaborando. El citar a Gonzalo Rojas Sánchez es muy importante para mí, creo, porque muestra con sinceridad, con evidencia, que esa fue la voluntad del legislador, esa fue la voluntad de aquellos que construyeron este dispositivo constituyente, cómo lo elaboraron y qué es lo que quisieron conseguir. Y lo han logrado de tal manera que a pesar de todas las reformas que se han hecho durante tantos años, esa lógica sigue imperando porque está imbuida en el núcleo, en el corazón ideológico de la actual Constitución. Para no alargarme y para poder continuar, creo que este es el punto que yo quisiera resaltar del artículo. Muchas gracias, Álvaro. Vamos a continuar ahora con otro aspecto que es extraordinariamente novedoso y que ojalá realmente logre hacerse realidad. Y para eso tenemos hoy día acá a las autoras del proyecto, de la idea de cómo viabilizar que sea una constituyente paritaria. Debo decir que para mí es una tremenda alegría que se haya conseguido eso y también tenerlas acá hoy día. Así que dejo con ustedes ahora a Javiera Arce y a Julieta Suárez Cabo de la Red de Politólogas para que nos cuenten sobre eso. Muchísimas gracias, Arlet, muchísimas gracias, Víctor Hugo, también por permitirnos participar con la columna en el libro. Para nosotros también es una alegría, ¿no? Sentimos como que hemos corrido el cerco de una manera muy importante. Digamos, ojalá hubiéramos podido pensar en una convención más amplia, ¿no? Con un sistema electoral diferente al de diputados y diputadas actuales, pero empezamos con una idea muy modesta, ¿no? De mejorar las cuotas en Chile. Y creo que nosotras también nos sorprendimos cuando vimos que logramos que el resultado sea realmente la primera, ojalá, ¿no? Constituyente en el mundo, integrada paritariamente por hombres y mujeres. Lo que nosotros hacemos en la columna es contarles un poco
cómo empezó el proyecto, cuál era el proyecto original, las idas y vueltas del proyecto y cómo finalmente terminó siendo aprobado en la comisión mixta del Congreso, ¿no? Nuestro proyecto era un proyecto que pretendía que cada lista, ya sea partidaria o de independientes en ese momento también, se hablaba de la posibilidad de tener varias listas de independientes, que cada lista tuviera que asignar paritariamente al interior de su propia lista los puestos para convencionales, ¿no? Y eso nos parecía que tenía una ventaja superior, que era la transversalización de género más allá de ideologías, de programas, de valores, de identidades específicos. Íbamos a lograr tener a nivel de distrito, además, ¿no?, convencionales hombres y mujeres de todas las listas que hubieran obtenido por lo menos dos escaños a la convención. Esto finalmente no fue lo aprobado, ¿no? Lo que termina siendo aprobado y lo que contamos un poco en la columna es que va a haber una corrección a posteriori del escrutinio en cada distrito también, para que el resultado global, ya no tanto por lista, sino en total en el distrito, sea paritario o tenga un equilibrio de género, ¿no? Especialmente en los distritos impares, donde por razones matemáticas no puede ser paritario. Y esto lo que genera, al igual que nuestro proyecto original, eso es cierto, es que va a haber como un piso mínimo de un 45% de representantes de un mismo género y un techo de un 55%, y lo más probable es que la convención final, ojalá la convención constitucional finalmente electa, tenga un equilibrio de género extremadamente cercano a la paridad. Quizás Javiera nos pueda contar más sobre cuáles son los objetivos teóricos, ¿no? O por qué, digamos, más allá de, si quieren, la justicia y la reivindicación histórica de que las mujeres y que la ciudadanía pueda expresarse en una voz que no es una voz única, como dice la teórica política Nadia Urbinati, sino que es una voz de hombres y de mujeres, ¿no? Pero también, digamos, cuáles son las otras ventajas que nosotras encontramos desde la teoría, desde la literatura y también desde la evidencia empírica de por qué es bueno tener, por qué es normativamente deseable tener una convencional paritaria. Sí, bueno, continuando con lo que decía Julieta, bueno, y además también, lamentablemente no nos pudo acompañar Carolina Garrido, que es la tercera autora del trabajo que hicimos para ustedes. En términos teóricos, lo que siempre pensamos es que hablar de cuotas para un proceso constituyente como el que se venía no era posible, ya que las cuotas de género, tal como estaban en el sistema electoral al cual hacía referencia Víctor, habían funcionado mal, a pesar efectivamente de que costó mucho avanzar en ellas, fue muy difícil concretarlas, el resultado fue bastante pobre. Entonces, en un momento lo que nosotras dijimos, bueno, desde aquí en adelante si vamos a construir una nueva constitución, esta tiene que ser sí o sí paritaria. Entonces partimos ese era nuestro piso, y de ahí en adelante se podía hablar de o incorporar otras minorías también. Pero acá yo quiero decir algo que Julieta, y que nosotros no lo pudimos poner en el texto, pero al principio nosotras con Julieta, bueno, Jaime Baza y la propia Carola, impulsamos un proyecto de ley que buscaba ampliar el sistema electoral, incluso ampliar el número de la convención de escaños. Entonces, lamentablemente, y ahí lo que dice Hugo es cierto, los marcos institucionales, políticos institucionales estuvieron restringidos hasta el final, no solamente por los sectores de la derecha, sino que también de la centroizquierda, y acá se tienen que hacer cargo sobre todo como de lo que va a pasar con los independientes, pero en términos teóricos lo que nosotros buscábamos era que mientras más amplio es el proceso, mientras más amplio es esta convención o esta asamblea constituyente, mayores posibilidades teníamos en efecto de impulsar las temáticas referidas a las mujeres. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero efectivamente a temas como el aborto libre, es decir, los derechos sexuales y reproductivos, la plena participación y la igualdad, no solamente como a través de medios legales, sino que también sustantiva entre hombres y mujeres, y cuestiones que nos atañen a vivir una vida efectivamente democrática dentro de un Estado. Y considerar además la construcción de un Estado propiamente tal que involucre el género dentro de su, no solamente de su quehacer, sino que de su diseño. Entonces va más allá del concepto de la transversalización como la conocemos, sino más bien es como instaurar un sistema de género distinto
al que tenemos ahora de un Estado patriarcal y que domina, por supuesto, el quehacer mismo del Estado, que es un poco lo que hemos visto. Ahora, hay otros desafíos también político-institucionales, que efectivamente hay una representación sustantiva de intereses. Ojalá que las personas, las mujeres que vayan de candidatas a la Convención Constitucional sean capaces de representar en efecto estas demandas que ha tenido sistemáticamente el movimiento feminista, pero allí también es un desafío para quienes van a configurar las listas, para los propios partidos políticos que abran también sus candidaturas a las feministas. Yo tengo certeza de que hay feministas que van a querer disputar esto, que no están precisamente en los partidos, pero que sí son cercanas a algunos partidos, y es deber, yo creo, a pesar de los bloqueos institucionales que se trataron de hacer, de los partidos abrir sus puertas, porque esto puede generar ciertos desajustes y faltas y como sobre expectativas de un proceso, si es que los partidos lo capturan. Y lo capturan también para sus fines, puede ser en términos de género, de poner mujeres obedientes, en vez de darle espacio a otras mujeres que puedan representar sustantivamente los intereses del movimiento y de las propias mujeres. Eso. Muchas gracias a las dos, muy interesantes y provocadoras, como siempre, me gusta eso. Vamos a seguir ahora con otra parte del inicio, de dónde viene todo esto. Sin la movilización, como dijo Víctor Hugo, de octubre, de miles, millones de personas en la calle, nada de esto estaría ocurriendo. Y si eso no tiene un correlato, como expresaba recién Javiera, de una participación mucho más sustantiva de un montón de grupos, si no tiene ese correlato va a quedar trunco. Entonces ahora quiero que escuchemos a Margarita Mayra para que nos cuente un poco sobre su columna, donde habla justamente del rol de la ciudadanía y la participación ciudadana en este proceso. Así es, gracias Arlet. Voy a hablar en plural porque esto no es solo mío, sino que todo lo que yo expresé y voy a expresar ahora es lo que pensamos, sentimos e impulsamos desde el proyecto Ahora Nos Toca Participar, del cual yo soy parte. Dicho eso, el artículo se llama Construyendo un Chile con la Ciudadanía, y a lo que va es que el estallido social, todos tuvimos la oportunidad de ver, bulló la participación. O sea, las personas salieron a la calle, se manifestaron, bailaron, hubo cabildos autoconvocados, bueno, todo lo que ya vimos. Y la lectura que se puede hacer de esto es que la ciudadanía estaba buscando retomar el lugar que le corresponde, por así decirlo. Porque el sentimiento generalizado, diría yo, en Chile, que se hizo carne en octubre, pero que venía acumulándose desde mucho tiempo, es que las personas no fueron parte de los cambios, no se les incluyó en las políticas, no se tomó en cuenta su opinión, y esto a su vez derivó en políticas públicas que no benefician a la gente realmente. Sabemos también la apreciación que hay del sistema de salud o las pensiones, por dar ejemplos muy básicos, que simplemente no funcionan. Entonces todo esto se tradujo en no son 30 pesos, son 30 años, porque hubo una exclusión de esos 30 años que la gente ya no estaba por seguir avalando. Todo esto se encauzó en el acuerdo político transversal de noviembre de manera democrática hacia un proceso efectivamente pacífico y democrático, donde se vuelve a poner a los ciudadanos y a las ciudadanas en el centro. O sea, recurren a la participación ciudadana para darle cauce a toda esta bueno, mucha de ella era rabia, derechamente. Y esto se trata de empoderar a las personas, empoderarles como sujetos políticos, sujetas políticas, para construir un nuevo orden de manera colectiva, o sea, donde ya por fin todos nos podemos poner de acuerdo, conversar con otros y no ser guiados por unos pocos, unas cúpulas. Y esto solo se puede hacer de manera efectiva cuando hay una participación ciudadana que es inclusiva. Entonces, y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis, porque entonces en Chile lamentablemente debemos velar por la inclusión. O sea, la norma general en Chile es que se excluye. O sea, si no se pone atención, si no se hacen mecanismos, lo que mencionaban recién las compañeras respecto a la paridad, pero esto en todos los ámbitos y con todos los grupos que han sido históricamente más marginados o vulnerados. Porque lamentablemente esa es nuestra cultura, y precisamente porque esa es nuestra cultura es que tenemos como país que construir un nuevo pacto social, sea a través de una constitución, pero si llegara a ganar el rechazo, se tiene que hacer de todas maneras por otros mecanismos que ya sabremos dilucidar cuáles son. Y para construir este nuevo pacto social, tenemos que romper con la tradición de que es la exclusión en Chile, y eso de forma y de fondo. Y aquí entran todo lo que ha sido como los mecanismos de corrección para que
el órgano constituyente, si es que ese es el mecanismo, efectivamente contemple, sea representativo de la ciudadanía de Chile. Pero también hay aspectos que quedan fuera del órgano mismo. Y con esto me refiero a que dentro del diseño que se hizo para el proceso constituyente faltaron los mecanismos de participación. Está la convención misma, pero ¿qué pasa con toda la gente que queda afuera? Ese órgano no puede ser hermético, no pueden ser solo esas personas conversando, sino que tiene que haber mecanismos, ojalá vinculantes, que permitan que las ciudadanías diversas de todo Chile, en todos los rincones, puedan hacerles llegar su sentir a esas personas que van a estar redactando la nueva constitución, o otro mecanismo. Entonces es muy importante asegurar estos mecanismos, ojalá vinculantes, como decía, para que realmente la ciudadanía de Chile se sienta parte de este proceso colectivo y se sienta que estamos todos y todas redactando esta nueva constitución. Porque si no, existe el riesgo de que volvamos nuevamente a tener algo que sea de unos pocos, de unas cúpulas, que exista desconfianza de que se llegaron a acuerdos políticos y toda la distancia que sabemos que se produce cuando las cosas suceden a puertas cerradas, o al menos cuando se percibe que fueran a puertas cerradas. Entonces, ahí genial que hayamos avanzado en la paridad, faltan los escaños reservados, los cupos por discapacidad, una elección de independientes con igualdad de condiciones para el órgano mismo, y fuera, tenemos muchas peleas que dar también, no solo los mecanismos de participación, sino también, ojalá puedan votar los adolescentes y las adolescentes, que fueron los que iniciaron toda este estallido social, esta revuelta. Ojalá consigamos el voto para personas privadas de libertad, ojalá podamos asegurar de manera efectiva el voto de chilenos en el exterior y de todas las comunidades que en este momento nos está asegurando su voto, como hemos visto también en el caso de las personas contagiadas, que no van a poder ir a votar en el plebiscito. Entonces tenemos muchos desafíos por delante, pero la idea es hacer de este un proceso realmente colectivo e inclusivo. Gracias. Muchas gracias, Margarita. Qué importante es eso de potenciar la participación durante el tiempo que sesione la convención. Y ahí tal vez hay un punto que debiésemos salir a exigirle a todos los que quieren ser candidatos y candidatas a constituyentes. Que si usted no se compromete con eso, bueno, no tiene mi voto. Lo vamos a estar haciendo, así que lo tomamos ahí. Genial. Los dejo invitados desde ya. Genial, buenísimo. Bueno, retomando el origen y también lo pendiente que nos queda, queremos dejar ahora a Fernando Pairicán que nos presente su columna que escribió sobre Estado plurinacional, la gran disyuntiva que queda, ¿no es cierto?, pendiente para este proceso constituyente que estamos iniciando. Fernando. Buenas tardes, saludarlos a todos, a todas. Bueno, agradecer la invitación y siempre el espacio que me han brindado Víctor Hugo hace muchos años de escribir columnas en Le Monde Diplomatique. Entonces aparezco recopilado en varios libros cada cierto tiempo, así que le agradezco eso. Bueno, la plurinacionalidad, que es un debate que hemos incorporado como parte de un sector del movimiento mapuche, vinculado al sectores más institucionalistas, ¿no? Sobre todo los que están en el poder municipal, con algunos representantes en el Parlamento, sobre potenciar ante el momento constituyente la vía política, ¿no? El movimiento mapuche tiene dos aristas: una vía rupturista, que es la que más la prensa le da connotación en la página A3 bueno, C1 y C2 del Mercurio, en torno a lo más criminal, ¿no? Y poco aparece sobre la parte política, y la construcción política y cuánto se ha ganado también en torno al movimiento mapuche, ¿no? El Licura Chihuahua como premio es parte de ese triunfo de la subjetividad, creo yo también, y por supuesto además de todo su trayectoria como intelectual y escritor. Y dentro de esa también perspectiva política, nosotros hemos impulsado esta idea de la plurinacionalidad como una vía para poder seguir profundizando sobre los derechos fundamentales. Entonces no se termina con el Estado plurinacional, ni no se termina solo con el tema constitucional. Esto es un paso para seguir profundizando todavía los derechos que no se han denegado, no se han entregado a la nación originaria. Se diría tres cosas. Una, en que el acuerdo no imperial, en que igual está participando el movimiento mapuche de la década de los 80, dentro de los acuerdos estaba el reconocimiento constitucional, debatir sobre el convenio 169 de la OIT, que para el año 88 ya está siendo parte del debate internacional, y esos fueron parte de los acuerdos incumplidos de la transición democrática,
el reconocimiento constitucional se demoró bastantes más años en lograr recién poder debatir sobre aquello. Por lo tanto, de todas esas promesas incumplidas, creo que explican en algunos rasgos, ¿no?, la situación del conflicto mapuche. Entonces, desde ese momento se ha impulsado una línea del movimiento mapuche, estoy pensando en los alcaldes, pero también algunos políticos que son parte de los partidos tradicionales, Domingo Namuncura en el PPD, Francisco Huenchumilla en la Democracia Cristiana, que también han impulsado desde esos partidos su perspectiva de reconocimiento constitucional y el debate sobre plurinacionalidad, ¿no? Francisco Huenchumilla publica un libro sobre plurinacionalidad. Namuncura, este es el segundo trabajo que hacemos en conjunto sobre reconocimiento constitucional, y dentro de aquel debate, con lo que voy un poco cerrando mi intervención, está dada la situación del contexto latinoamericano, el momento constituyente, y emerge entonces la necesidad de poner el debate de la plurinacionalidad como un concepto político para poder encontrarnos con la sociedad chilena, ¿no? ¿Cómo explicar a la sociedad chilena los derechos indígenas, los derechos colectivos, sin que asuman que la autonomía significa el separatismo, que es un poco lo que los que tratan de maquillar los derechos indígenas inmediatamente trabajan con este discurso, a veces bien de la Guerra Fría, creo yo, en que la autonomía significa la separación del país en dos y la chilenidad se vuelve loca, ¿no?, cuando le dicen que el país se puede quebrar. Entonces, en ese aspecto pedagógico de lo que nosotros consideramos es una contraofensiva conservadora sobre los derechos indígenas, el alcalde de Tirúa, con otro, Anayao, también militante histórica del ATMAPU, dice, bueno, analicemos esto aparte de un concepto en que podamos encontrarnos con la sociedad chilena. Y en ese ámbito empezamos a trabajar en el concepto de dotar la plurinacionalidad como un concepto de encuentro, ¿no? Y ese concepto de encuentro empezamos también a plantearlo dentro de los debates, tanto en Le Monde Diplomatique como también el libro que publicamos hace una semana atrás, en torno a esta idea de poder debatir un nuevo tipo de país, una nueva constitución, pero también una nueva estructura para el país donde la plurinacionalidad sea un espacio de encuentro, no necesariamente el cierre en sí mismo, es parte de un proceso mayor. ¿Está derrotada la plurinacionalidad? Algunos lo plantean por la crisis del gobierno de Bolivia, la crisis del gobierno de Ecuador, la crisis en algunos aspectos del gobierno de Venezuela, que nombró la plurinacionalidad, no sé si lo pudo llevar tanto a la práctica, pero me quedo con la experiencia de Ecuador, donde sí hubo como tal, y Bolivia, ¿no? Y para nosotros nos parece que la plurinacionalidad permite una revigorización de la democracia, de un modelo político. No estamos tan seguros si es una derrota de la plurinacionalidad. Nosotros creemos que hay una contraofensiva en contra de justamente los avances de los gobiernos plurinacionales en materia democrática, económica y social, aunque sí hay cosas que deben ser vistas críticamente, como lo que sucedió en Bolivia en el último tiempo, y que ya había anunciado, entre otras, la intelectual boliviana Silvia Rivera Cusicanqui, su crítica sobre lo que estaba sucediendo en Bolivia. Eso estaba visto. Entonces, esas tensiones creativas, en palabras de Álvaro García Linera, creo que son interesantes de retomar para poder plantear este debate también en Chile, como un punto, con lo que voy cerrando, un punto del concepto para encontrarnos con la sociedad chilena, para poder politizar a partir de un concepto intercultural los derechos indígenas, para seguir profundizando en lo que es la demanda política del pueblo mapuche, que es la autodeterminación. En un país más de vías que de revoluciones, creo yo, parece que tener que dialogar en torno a conceptos que no sean tan radicales, por decirlo de alguna manera, aunque no sé si la autodeterminación es tan radical para algunos países en Europa, pero parece que en Chile sí lo es. Entonces tenemos que de alguna manera poner un punto intermedio de diálogo intercultural, en la cual la plurinacionalidad parece un concepto político en este contexto histórico que nos permite profundizar sobre la aspiración que es la autonomía como una forma de ejercer la autodeterminación. Eso podría plantear desde nuestro punto de vista. Muchas gracias, Fernando. Es tremendo desafío para la política en Chile partir por entender el problema. Yo creo que es una de las fuentes de que no se pueda discutir más a fondo. No mucha gente se ha dado el tiempo para tratar de entenderlo. Vamos a seguir entonces con Claudia Hayes. Ella nos va a presentar su columna sobre el paso a paso hacia la constituyente, los desafíos actuales de los movimientos sociales.
Muchas gracias por esta invitación a Le Monde Diplomatique y a la Fundación Evet y por este libro que yo creo que es muy útil para guiarnos por este proceso que va a tener varias etapas. Justamente mi trabajo lo que busca hacer es aclarar cuáles son esas etapas del proceso constituyente y establecer como el calendario que quedó establecido por las reformas constitucionales, las sucesivas reformas constitucionales que han habilitado este proceso constituyente. Mi texto parte hablando del momento constituyente que viene viviendo Chile en realidad desde hace varias décadas. Esto del estallido no es una cosa que haya venido de otro planeta, no es una cosa de extraterrestres, es realmente un paso más en una sociedad que venía muy fuertemente convulsionada por muchos años, que tuvo el movimiento pingüino el año 2006, que tuvo los movimientos sociales del 2011 con el movimiento estudiantil, con una serie de otros movimientos sociales, que demostraron que la vía electoral y la vía institucionalizada de la política había sido sobrepasada y que las demandas políticas se estaban más bien transfiriendo al mundo de los movimientos sociales. Fueron justamente estos movimientos sociales los que empujaron al sistema político a acordar el 15 de noviembre este acuerdo que habilitó el proceso constituyente y que se convirtió después en parte de la Constitución del 80. Entonces lo que yo hago en mi texto es contar las distintas reformas que sufrió la Constitución del 80 para permitir este proceso constituyente. A partir de este momento constituyente, este estallido social de octubre y el rechazo a un diseño político que ha sido excluyente hasta el presente, que ha estado plagado de mecanismos que protegen una institucionalidad impuesta por la fuerza en dictadura, que hemos heredado como una democracia protegida, como una democracia tutelada y con un proyecto de pluralismo limitado que, si bien ha tenido importantes reformas desde el retorno a la democracia, mantiene su corazón intacto, su corazón de reacio, digamos, a la expresión de las demandas ciudadanas. Entonces, esto parte con el acuerdo del 15 de noviembre, la institucionalización de este proceso constituyente, y ese acuerdo del 15 de noviembre se convierte en una reforma constitucional publicada el 24 de diciembre, que es ya entonces parte de la Constitución, y que cambia el capítulo 15 de la Constitución de ser un capítulo que hablaba de cómo se reforma la Constitución a cómo hacer esta nueva Constitución. Lo que se llamó el acuerdo complementario en esa época, que es la inclusión de los independientes, las mujeres y los pueblos indígenas en el proceso constituyente, quedó postergado en esa primera reforma constitucional, y lo que estableció la reforma constitucional de diciembre entonces, que es la ley 21.200, fue este calendario que tiene 3 hitos electorales: el plebiscito de entrada, la elección de los convencionales y un plebiscito de salida o de ratificación de la nueva constitución. Más tarde, en marzo, se aprobó la paridad de género de las que nos hablaban Carolina, de la que hablan en el libro Carolina Garrido, Julieta Suárez y Javier Arce, y junto con la paridad de género se reguló la inclusión de independientes, y quedó pendiente los escaños reservados para pueblos indígenas, que van a garantizar algunos asientos para representantes de los pueblos originarios, que además de las convenciones, ya sea la Convención Mixta Constitucional o la Convención Constitucional. Después vino otra reforma constitucional a raíz del COVID-19, poquito después de la reforma sobre la paridad y los independientes, que modificó el calendario para postergar todo este calendario electoral. Originalmente el plebiscito iba a ser en abril, se transfirió a octubre, y ahora entonces tenemos el plebiscito el 25 de octubre, y se modificó la elección de los miembros de la convención para el 11 de abril. Entonces lo que tenemos son 3 reformas constitucionales, que son la del proceso constituyente, la de la paridad de género y los independientes, y la postergación de fecha, y adicionalmente se agregó la del financiamiento electoral para el plebiscito muy a último minuto, y está por verse qué pasa con los escaños reservados, y esto establece, como decía, 4 etapas del proceso constituyente: un plebiscito de entrada el 25 de octubre, la elección de integrantes de la convención el 11 de abril del 2021, la elaboración de la Constitución, que va a tener entre 9 meses y 1 año para hacer sus trabajos, que va a ser entonces entre principios y comienzos y mediados del 2022, va a terminar sus trabajos en la convención, y un plebiscito de salida que podría ser a mediados del año 2022. O sea, el plebiscito de ratificación de la Constitución, que va a ser el único con voto obligatorio, va a ser seguramente a comienzos o mediados del año 2022. Y luego detallo en qué consisten estos hitos electorales. Primero el plebiscito de octubre, que va a tener 2 papeletas, una que consulta si aprueba o rechaza crear una nueva constitución, y luego qué órgano debiera crear esa nueva constitución, si debiera ser una convención mixta constitucional,
compuesta por una mitad de parlamentarias y parlamentarios y una mitad de personas electas, o completamente electa. La única que garantiza la paridad de género es la convención completamente electa. La mixta no sería paritaria en términos de género. Y luego hago algunos comentarios respecto de debates que ha habido en torno al plebiscito de octubre, debates sobre qué nivel de participación legitimaría o no el plebiscito de octubre, el problema del financiamiento y por qué esto se reguló tan a última hora, por qué las medidas sanitarias han demorado tanto en darse a conocer y cómo no parece haber habido suficiente voluntad del gobierno de garantizar un plebiscito seguro para que la gente se sienta confiada a votar. Y entonces, cómo en realidad la ciudadanía es la que tiene que protegerse y concurrir masivamente, tomando las precauciones, a un plebiscito que va a tener horarios extendidos para la votación y que se va a realizar en más locales de votación de lo habitual para evitar las aglomeraciones. Luego, la convención, si gana de ganar el apruebo en octubre, tendríamos dos opciones, que gane la convención mixta o la convención constitucional. Si ganara la mixta, tendríamos que elegir en los mismos distritos en que se eligen diputadas y diputados, tendríamos que elegir 86 representantes y otros 86 serían electos desde dentro del Congreso Nacional en una elección interna que realizaría el Congreso con las personas que están actualmente en el Congreso. Si por el contrario gana la Convención Constitucional, que es completamente electa, entonces se elegirían 155 representantes con paridad de género, lo que se explicaba antes. Y esta convención entonces va a empezar a sesionar a comienzos de mayo del año 2021, no se sabe todavía el lugar, el presidente de la República es el llamado a decir dónde va a sesionar, y si no destinar un lugar especial sería en el Congreso Nacional, y su primera tarea será elegir presidenta o presidente y vicepresidenta o vicepresidenta de la convención, y aprobar un reglamento interno. Hoy en día está en discusión bastante en los círculos más políticos, y también en la ciudadanía, cuál va a ser ese reglamento y de qué manera ese reglamento va a incentivar la participación de la ciudadanía que está fuera de la Convención Constitucional. Cómo va a dialogar la Convención con la gente que esté afuera de la Convención Constitucional y que ha mostrado un enorme interés y una enorme capacidad de opinar sobre los contenidos de la nueva Constitución. La Convención va a sesionar aprobando sus normas por los 2/3 de los votos de sus integrantes y va a diseñar esta Constitución a partir de una hoja en blanco, es decir, no va a haber una regla por defecto que rija en caso de que no haya algún acuerdo sobre un punto en particular. Y por lo tanto, ya sea a comienzos o a mediados del 2022, se va a convocar a un plebiscito ratificatorio del texto final, que va a ser con voto obligatorio, y vamos a tener entonces participación electoral en estos 3 hitos, en el plebiscito de octubre, en la elección de los convencionales en abril y en este plebiscito ratificatorio, pero también yo destaco mucho la importancia de que no solo tengamos participación electoral en este proceso constituyente, sino también una intensa deliberación pública durante los trabajos de la convención, porque simplemente ratificar la convención no es suficiente para darle verdaderamente legitimidad y considerar que esta constitución representa a las ciudadanas y ciudadanos si es que no han tenido la oportunidad de opinar durante la elaboración de la Convención Constitucional. Y por lo tanto, lo deseable es que esta convención sesione de una manera abierta, con una intensa deliberación pública durante los trabajos de la convención, y que esté abierta a las demandas de la ciudadanía más allá de simplemente de estos 3 hitos electorales. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Claudia. Lo que nos faltaba para tener bien claro el itinerario constituyente. Ahora vamos a continuar con algo que yo creo que es súper esencial y que no ha tenido la visibilidad necesaria. Hemos estado mucho enfocados en conversar sobre el tema de los derechos sociales, que obviamente es muy importante por todo el déficit que tiene nuestro país al respecto, pero nos perdemos un poco de que un proceso constituyente tiene como eje muy importante, como parte del esqueleto, digamos, la arquitectura institucional de un país. Y tengo la sensación además que desde las fuerzas progresistas no le estamos poniendo el énfasis necesario, y probablemente desde el otro lado, la otra vereda, desde la derecha, sí saben que ahí se juega el poder y cómo se distribuye. Entonces, por eso creo que es esencial lo que nos va a contar ahora Pamela Figueroa sobre el cambio en el régimen político. Bueno, muchas gracias en primer lugar a Arlet, a Víctor, a Le Monde y a la Fundación Friedrich Ebert por esta invitación a escribir sobre este texto, sobre el sistema político y el cambio al régimen político, que es cierto que ha sido menos abordado, ¿ya?
El artículo que yo presento refleja también un trabajo que hemos hecho en conjunto con mis dos colegas, a quienes menciono en el texto, que es Nicolás Izaguirre y Tomás Jordán, con quien nos tocó trabajar juntos durante el gobierno de la presidenta Bachelet en el proceso de reformas políticas y también en lo que fue el impulso del proceso constituyente el año 2016. Entonces, desde ese tiempo veníamos dándole vuelta a que uno de los temas fundamentales en el debate del proceso constituyente iba a ser el régimen político. En general las constituciones, y yo lo decía ahí en el artículo, tienen como tres grandes dimensiones. Uno es la parte de valores y principios, otro sobre los derechos y deberes, y una tercera parte que es sobre las instituciones del Estado. La Constitución distribuye poder en las tres dimensiones, pero el poder político está distribuido en la parte institucional, ¿ya? Y yo creo que hay que poner mucho énfasis en eso, porque probablemente una de las razones por las cuales está la sociedad chilena teniendo esta crisis social y política, que la vimos expresada fuertemente a partir de octubre, pero viene de mucho antes, tiene que ver con el diseño institucional. Y el diseño institucional, que en Chile nosotros tenemos un sistema con un régimen hiperpresidencial, y llamamos hiperpresidencial porque tenemos un presidente con funciones que muchas veces están sobredimensionadas en relación, por ejemplo, a otros regímenes presidenciales en América Latina. Y este régimen hiperpresidencial además se acompaña con un Congreso que es débil en sus funciones también, y con un sistema de partidos que tiende a la desinstitucionalización. Y en el artículo yo señalo la tesis que nosotros planteamos junto a Nicolás Izaguirre y Tomás Jordán, que ese diseño institucional surge en la Constitución del 80, porque la Constitución del 80 no solamente se origina en un régimen autoritario, sino que tiene una visión que es de mucha desconfianza hacia la ciudadanía y hacia la política. Por tanto, todo el diseño institucional que se genera en la Constitución tiene como esa desconfianza. Claramente los que trabajaron en la Constitución, ya lo planteaban algunos otros artículos que se han presentado, tenían muy claro que buscaban perpetuar un cierto modelo a través de la debilitación de la política y de la ciudadanía. Entonces, con esa premisa se diseña este sistema que es hiperpresidencial, se concentra el poder en el presidente de la República, el presidente de la República en Chile, la institución de la presidencia de la República, tiene iniciativa legislativa, tiene capacidad de poner la urgencia en el proceso legislativo, tiene la capacidad de veto, y eso convive con un Congreso que por tanto ve muy debilitada su función, y hay varios estudios que demuestran que esa poca capacidad del Congreso de realmente incidir en el proceso legislativo afecta directamente la confianza de la ciudadanía frente al Congreso y frente a la política. Entonces nosotros decimos que este diseño institucional generó un sistema político que está totalmente trabado y bloqueado, ¿ya? Y que se requiere, por tanto, en el proceso constituyente abordar la reforma del régimen político que permita equilibrar el poder ejecutivo con el poder legislativo, pero sobre todo que incorpore un tercer actor que es la ciudadanía, ¿ya? Nosotros no vamos a poder transitar hacia una democracia más profunda, hacia una democracia que esté acorde a la actual sociedad chilena, si no logramos diseñar un régimen político que equilibre el ejecutivo con el legislativo, pero que incluya a la ciudadanía en una manera incidente y vinculante. Entonces, nosotros hemos trabajado también en una propuesta, la que llamamos presidencialismo parlamentarizado, ¿ya? Que vamos a publicar prontamente, pero ahí proponemos que un régimen político debiera equilibrar las funciones presidenciales, fortalecer al Congreso como espacio de deliberación y incorporar mecanismos de democracia directa que permitan la participación ciudadana incidente entre los procesos electorales, porque probablemente lo que nuestro sistema hoy día genera es que los ciudadanos, las ciudadanas participamos en elecciones,
votamos por gobiernos, por presidentes, por Congreso, pero como tenemos un régimen hiperpresidencial en un sistema de partidos que tiende a la fragmentación, porque cada vez hay más partidos y los partidos están desinstitucionalizados, o sea, están alejados también de la ciudadanía, el Congreso pierde esa capacidad deliberativa, la ciudadanía siente que está fuera y eso va debilitando permanentemente el sistema político. Así que creo que este es un tema clave, espero en el artículo haber por lo menos generado el interés de hablar y de ir avanzando en mayores propuestas, porque el proceso constituyente nos da una oportunidad, una ventana histórica para hacer cambios sustantivos. En Chile ha sido muy difícil abordar el cambio de régimen político, algo se habló en la transición, después han habido algunas propuestas, pero se tiende, sobre todo los sectores más conservadores, a sostener ese poder centrado en una figura que es la figura presidencial, se aducen ciertos argumentos de tradición, pero yo creo que en el caso de Chile se requiere como avanzar hacia un sistema más equilibrado, más democrático y que complemente además una democracia representativa con aspectos de deliberación y participación ciudadana. Muchas gracias, Pamela. Vamos a continuar ahora con Emilia Schneider. Ella nos va a hablar de este proceso de una constitución por primera vez construida en democracia y con más participación que nunca, no por primera vez, pero desde los 80 por lo menos una diferencia importante, y la importancia de la representación y el reconocimiento en este proceso constituyente. Emilia. Sí, bueno, primero saludarles, agradecerles mucho la invitación y disculparme por entrar tarde, estaba terminando una clase. Bueno, quería partir diciendo que el artículo que escribí y que ahora está, digamos, en este libro que reúne muchas otras reflexiones súper relevantes, creo yo, que han sido planteadas aquí por las y los otros autores, está un tanto desactualizado en el sentido de que era también un artículo que buscaba de alguna manera canalizar y poner y dar cierto rumbo a un espíritu crítico que desde organizaciones sociales, desde distintos sectores políticos, rodeaba un poco el proceso constituyente y la forma institucional que se le había dado, ¿no? Desde el 15 de noviembre en adelante, todo el proceso de la Comisión Técnica, hubieron divisiones, y a lo que quería apuntar un poco con este artículo, y que creo que con el tiempo se confirmó, y hoy día estamos en un escenario totalmente complejo, donde todas y todos estamos defendiendo el proceso constituyente frente a quienes quieren como cerrar estos procesos democráticos, era justamente canalizar el espíritu crítico a través de algo que disputara los límites que se le pusieron al proceso constituyente, y yo creo que ese ejemplo lo dieron de muy buena manera, lo dimos las feministas que peleamos por la paridad, ¿no? Que cuando un proceso no me gusta en su génesis o no me gusta en su forma, la salida no es irse para la casa, sino decir, ok, yo lo voy a disputar porque es una oportunidad de avanzar en las reivindicaciones que se han planteado desde el movimiento feminista y desde el movimiento social en general, pero no voy a creer que este acuerdo o sus límites están escritos en roca, sino que voy a buscar tensionarlos, y yo creo que eso fue lo que se hizo con la paridad, ¿no? En ningún momento desechar el proceso, pero sí intentar tensionarlo. Y eso un poco era el objetivo de este artículo que lo escribo en febrero, me parece, a finales, porque todavía estaba muy álgida la discusión. Yo me acuerdo que también desde distintas organizaciones habían afirmado que iban a llamar a marcar asamblea constituyente, entonces era un poco una orientación distinta a ese espíritu. Y también creo que buscaba problematizar el problema de la representación, asumiendo que estamos en una crisis institucional muy profunda y en una crisis de representación, y ahí me sumo a las palabras anteriores en el sentido de buscarle una vuelta donde podamos incorporar elementos de la democracia participativa. Y también desde ahí cuestionaba un poco la profundidad que tiene establecer cuotas, como es la paridad, como son los escaños reservados. En mi texto también hago alusión a una indicación o una iniciativa que habían presentado las abogadas feministas para incluir cupos también de personas de las diversidades sexuales y de género, y también en situación de discapacidad, que entiendo que no ha prosperado esa discusión,
Pero desde ahí era un poco problematizar el que, si bien era un piso necesario para ir legitimando un proceso constituyente al cual se tenían que ir sumando actores que en un principio no estuvieron de acuerdo en la forma, etcétera, pero que de alguna manera había que desbordarlo y había que sumarle, y este tipo de cuestiones me parecían centrales. Pero también creo que buscaba un poco instalar una discusión más allá de qué implica que en el proceso constituyente se reconozca y se le dé espacio a la participación a distintos grupos sociales. Sobre todo, y esto colgándome de algo que ha sido bien relevante en el debate, y que no quiero que se entienda mal lo que voy a decir, pero cuestionando un poco esta idea del hoja en blanco, ¿no? Porque si bien, y es un avance tremendo, y yo creo que es de las grandes como virtudes del proceso de acuerdo, es que no partamos con la Constitución del 80 de base, pero tampoco partimos con una hoja en blanco. Porque este proceso constituyente es una cuestión que se gesta tras años de lucha social en nuestro país. El estallido social posterior al 18 de octubre, toda esa revuelta también tiene una historia. Entonces, no partimos de una hoja en blanco, sino que cargamos con mucha historia de este proceso constituyente, y un poco lo que denunciaba en el texto era que la representación no se iba a dar solamente porque ciertos grupos sociales estuvieran sentados en la Convención Constitucional, sino porque también la discusión girara en torno a las grandes problemáticas que han sido puestas en el debate por las mayorías, por los movimientos sociales, por la ciudadanía que finalmente abre este proceso constituyente. Finalmente, con esa presión ciudadana que se abre el proceso constituyente. Entonces, un poco, y bueno, y ahí esto lo problematizaba fundamentalmente desde donde yo hago activismo, desde donde yo me organizo, que es desde las disidencias sexuales, y en el fondo ahí plantea la necesidad de, ok, que existe una cuota que nos permita estar ahí, pero que nuestros temas también se discutan ahí. Por ejemplo, las problemáticas relativas al VIH, a la educación sexual integral, etc. Y así con los otros grupos sociales. O sea, este proceso constituyente no es un fin en sí mismo, sino que fue una manera de canalizar un espíritu que se expresó tras el 18 de octubre, que buscaba redistribución, que buscaba reconocimiento, que buscaba más participación, ¿no? Porque a mí, por lo menos eso es lo que me evocaba ir a la Plaza de la Dignidad, que nostalgia decirlo ahora, y ver un montón de carteles distintos, con gente reivindicando distintos derechos desde distintas posiciones, y la salida constitucional y un nuevo proceso constituyente parece una cuestión que puede darle cabida a todo eso, y que justamente la idea es que sea eso. No es tener una nueva constitución por el fetiche de tener una nueva constitución, sino por cómo podemos abrir cerrojos, y no solamente abrir cerrojos, sino que, digamos, garantizar que se discutan ciertos temas. Y ahí también planteaba, bueno, la necesidad que ya planteaban Claudia, Pamela, de tener una ciudadanía, un pueblo movilizado durante este proceso constituyente, ¿no? Yo creo que eso es algo que no logro incluir en el texto, pero con lo que yo estoy plenamente de acuerdo es encontrar maneras en que esto no sea solamente una delegación a personas que nos vayan a representar, porque también el paradigma o la forma de democracia representativa en Chile está muy, muy viciado y muy agotado, y se ve también, por ejemplo, en que las organizaciones sociales tradicionales como federaciones de estudiantes, sindicatos, que tienen estructuras, si bien siglo XXeras, con cabezas fuertes, ejecutivas, están en crisis también. Y no porque no tengamos masas politizadas ni masas organizadas, sino porque no dan cuenta de cómo se configura hoy día la sociedad chilena. Entonces, ver formas de que, por ejemplo, hay algún anclaje con asambleas territoriales, y que no quede solo eso en el mandato de quienes, o sea, en la buena voluntad de quienes integren ese órgano, sino que sea una cuestión a la que también se le pueda dar una vuelta. Un poco esos eran los temas que quería instalar, y sobre todo también y con esta idea cierro, que el reconocimiento, no solamente para el proceso constituyente, sino para el nuevo Chile que queremos construir, no solamente tiene que ver con representación, sino que también tiene que ver con derechos. Y esto yo creo que un gran aporte de las discusiones que tiene la Judith Butler con la Nancy Fraser, cuando hablan de qué implica el reconocimiento, la redistribución como cosas distintas, y bueno, yo creo que son cosas íntimamente emparentadas, porque el que a mí se me reconozca, por ejemplo, pongo el caso de las disidencias sexuales, como parte de una comunidad política, como parte de una sociedad, es que se me reconozca en tanto trabajadora, parte de una familia, estudiante, etc. Y el aporte que hago a la sociedad, a mí se me reconoce con derechos. Y por eso ponía el tema de lo inseparable que es para mí el reconocimiento y la redistribución en este proceso constituyente, y que ojalá esa perspectiva quede para el debate. Así que creo que es un texto un tanto desactualizado, pero releyéndolo y escuchándoles a ustedes también pude darle una nueva lectura. Así que eso, muchas gracias.
Muchas gracias, Emilia. Ahora vamos a seguir con el último texto que tenemos, que es el que nos habla sobre el proceso constituyente y migración. Tal vez este es uno de los temas que se arrastra de manera más dramática en nuestro país. Tenemos una ley antigua, pero así ya que no sirve para nada, y las discusiones que tenemos actualmente en el Parlamento tampoco sirven de mucho. Así que a lo mejor en este proceso constituyente tenemos una oportunidad para cambiar eso. Así que dejo con ustedes a Luis Eduardo Taller y a Catherine Galaz, que nos van a presentar su columna. Bueno, voy a partir yo. Las gracias primero a Víctor, a Arlet y a Livio también, que nos invitó a participar en la revista, ¿no es cierto?, en el diario. Con la Katy venimos trabajando desde que se abrió el proceso con organizaciones, elaborando, tratando de, digamos, hacernos cargo de alguna manera del momento político que se vive desde el punto de vista de las comunidades migrantes, y de lo que le pasa a los migrantes, que tiene que ver con algo que le pasa, en definitiva, y que tensiona a la democracia y al Estado Nacional. ¿Ya? Esas son cuestiones como que ese es el enfoque que nosotros venimos tratando de desarrollar y que seguimos desarrollando, porque es un proceso que está abierto y que va a seguir estando, ¿no es cierto? Entonces hay ahí un primer punto que tiene que ver con esta tensión que supone la presencia de migrantes para el Estado Nacional, tal cual lo hemos concebido históricamente y tal cual lo seguimos concibiendo, y para la democracia, porque hay una exclusión por defecto que toca a las comunidades migrantes. Una exclusión por defecto que, claro, la Constitución de alguna manera establece los marcos de esa exclusión, ¿ya? Y se lo ponemos con la situación que se vivió a propósito de la participación o la exclusión por defecto, que a partir de la reforma que se hizo, ¿no es cierto?, la reforma, la inclusión del artículo 130, ¿no es cierto?, de la convocatoria al plebiscito, que es esta reforma a la que se refería Claudia, ¿no es cierto?, donde se señala que en el plebiscito se le va a pasar a la ciudadanía una papeleta, donde diga si aprueba o rechaza la apertura de un nuevo proceso constituyente, y en esa expresión se le va a pasar se le va a entregar a la ciudadanía, quedó excluida la población migrante, ¿ya? Quedó excluida porque no forman parte, ¿ya?, por definición, ¿ya?, de la ciudadanía. Entonces ahí esa situación expresó de alguna manera la entidad del problema, y es que la situación migratoria, la situación de las personas migrantes es una situación que está, digamos, desde su origen, por defecto, por definición propia del Estado Nacional y de la democracia, los migrantes están fuera, o están en una situación de exclusión parcial o de estatus precario, legal, en fin. Entonces, la discusión en la constituyente va a ser, en gran medida, va a restablecer los marcos de esa exclusión. Puede ser una exclusión que sea más amplia, más grande, ¿ya?, que la que tenemos hoy, ¿ya?, o puede ser un poquito menor. Y la posibilidad de que sea menor, ¿ya?, tiene que ver con la definición de la ciudadanía, con cuáles van a ser los principios, ¿ya?, a partir de los cuales se va a definir qué es formar parte de la ciudadanía en este estado por definirse, ¿ya?, o por reconstruirse, ¿no es cierto? Si se sigue anclando la nacionalidad, evidentemente que los extranjeros van a quedar nuevamente excluidos por defecto, y toda la política migratoria, dicho sea de paso, en gran medida consiste en rectificar esta exclusión. Cuando se decreta que las personas extranjeras tienen acceso a la salud, que pueden votar después de cada cierto tiempo, o cumplir ciertas condiciones, que pueden acceder los niños a las escuelas, en fin, a las becas, etc. Es toda una política correctiva de una exclusión por defecto. Y los marcos de esa exclusión están justamente en la Constitución, ¿ya? Y en esta definición en el principio que vincula a ciudadanía, o que define la condición de ciudadanía, es lo que de alguna manera va a definir ese marco. La propuesta que nosotros hemos tratado de levantar, una de ellas es que empezar a pensar la ciudadanía en relación a la residencia y no
solo a lo sanguíneo o digamos, al lugar de nacimiento, al nacer en el territorio o al ser hijo de personas que, digamos, nacía aquí el ius soli y el ius sanguine. Y la residencia, dicho sea de paso, es un principio que está en la propia Constitución, ¿ya? No está como principio de acceso a la ciudadanía, pero si uno piensa que los mismos extranjeros, por la Constitución, se les reconoce los derechos políticos a partir de la noción de avecindamiento, o sea, de alguna manera el estar, el residir, el estar dentro digamos, el vivir, el residir, es un principio de acceso a la ciudadanía, ¿cierto? Entonces, la disputa, una de las disputas centrales del proceso constituyente en este marco, creo yo, es justamente esa, definir esta condición básica, digamos, esta definición de los principios que van a articular la ciudadanía, porque va a establecer los marcos, como decía, de una exclusión estructural para la población o los colectivos migrantes. Y dicho sea de paso, digamos, lo que está en el fondo también en esta noción distinta de la ciudadanía, una noción que no esté vinculada a la nacionalidad, es justamente pensar una comunidad política, ¿ya?, que tenga como concordancia, consistencia con los procesos sociales e históricos que estamos viviendo hoy día, ¿no? O sea, el 1,5 millones de extranjeros que viven en este país y el 1 millón de chilenos que viven fuera están de alguna manera notificando a los estados nacionales que la ciudadanía vinculada a la nacionalidad es insuficiente, un principio como insuficiente, salvo que queramos renunciar a la democracia. Voy a dejarlo por ahí para darle pase a Catherine. Eso. Vale. Bueno, gracias también por la invitación. Yo solo quiero hacer 2 puntos, agregar 2 puntos a lo que dijo mi compañero. Por un lado, es la necesidad un poco de pensar en este periodo y que el proceso constituyente asuma la realidad diversa de la sociedad chilena, ¿no? O sea, eso implica, como dijo Fernando, apostar por un camino plurinacional, pero a la vez pensar un Estado intercultural, ¿no? O sea, en términos identitarios, la nueva Constitución debiera como reconocer la pluralidad existente en el territorio, lingüística, cultural, sexual, étnica, y también de procedencia, ¿no? Y eso implica también el reconocimiento migrante. O sea, lo que estaba un poco diciendo Eduardo recién, el tema del modelo de Estado-Nación al que estamos acostumbrados, en el que Chile se basa en una identidad nacional fija, y se basa en una idea falaz de homogeneidad, ¿no? Entonces, yo creo que se abre una oportunidad para hacer un reconocimiento mestizo, ¿no?, de lo que somos, champurrio, ¿no?, múltiple. Y eso ya en otros lugares de Latinoamérica se ha ido haciendo, ¿no? Ese reconocimiento de la diversidad, de una apuesta intercultural, lo vemos en la Constitución de Ecuador, lo vemos en la Constitución de México, Bolivia, Uruguay, ¿no? Y es el momento, creo, de pasar de un Estado nacional pensado monoculturalmente a una redefinición política que implique también pensar un Estado plural, ¿no? Y precisamente lo que decía Eduardo, ¿no?, la residencia de personas migrantes, el hecho de que vivan acá, no solo nos hace ver la necesidad del reconocimiento de esa pluralidad, sino caminar a lo que decía también antes la compañera, es una aspiración política de reconocimiento de derechos y de igualdad ante la ley de las personas que residen en este espacio, independiente del lugar donde hayan nacido, ¿no es cierto? Y otro punto que también queremos destacar harto con Eduardo es que se abre también un momento para pensar un marco social pensado bajo lógicas antirracistas, ¿no? Ya no basta con que individualmente las personas se declaren no racistas o antirracistas, sino que el Estado, como Estado, debe caminar hacia constituirse o generar marcos, dispositivos institucionales que lo sean, ¿no? La actual Constitución establece fronteras sociosimbólicas, ¿no?, cuando se nombra, ¿no?, la chilenidad, los chilenos, las chilenas como sujeto objeto del derecho, ¿ya? Y actualmente, obviamente,
en Chile viven muchas más personas que chilenos, ¿no? Entonces tenemos que pensar de qué manera se incluye, ¿no?, la diversidad de personas que viven en este territorio, ¿no? Pensarlo quizás más sociológicamente. Actualmente no hay o no se conoce muy explícitamente un marco legal que plantee directamente como el apartheid sudafricano una discriminación explícita, pero sí existen demarcaciones que son implícitas, ¿no? Y que empiezan a establecer ciudadanías de primera, con todos los derechos, con todas las posibilidades, y ciudadanías de segunda, o residencias de segunda, que es donde en el fondo la comunidad migrante se está ubicando, ¿no? Hay algunas constituciones en la región, como la constitución ecuatoriana, que se plantea dentro de sus principios como un país migrante, ¿no? Otras constituciones recalcan muy enfáticamente las miradas, los principios antidiscriminación como foco. Es cierto que el racismo no se puede eliminar por ley porque está vinculado a prácticas políticas, culturales, económicas, sociales, pero es fundamental que la Carta Magna, que va, digamos, a gobernar el nuevo proceso, tenga un acento claro y antidiscriminatorio y que en el fondo apunte en un posterior momento, porque ahora estamos en el periodo preconstitucional, después vendrá el periodo constitucional, pero luego vendrá el periodo postconstitucional, donde empezarán a desarrollarse todas las políticas, las actuaciones que lleven públicas, que lleven a terreno, digamos, a la cotidianidad, estos marcos. Entonces, es necesario pensar desde ahora de qué manera esta constitución se abre, digamos, mucho más, pensando también en todas las personas, ¿no?, que residen en este territorio y que pasa por incluir también a las personas migrantes. Eso. Gracias. Muchísimas gracias, Luis Eduardo y a Catherine. Bueno, con esto ya creo que nos hicimos una buena idea de lo que es esta publicación, de los artículos que contiene. Hay algunos otros artículos más que también están muy interesantes para leer, así que los dejamos invitados a revisar esta publicación, a leer sus artículos y a utilizarlos también para dar a conocer más de qué se trata este proceso constituyente que empezamos ahora el 25 de octubre con el plebiscito. Por mi parte, yo me despido. No sé si Víctor Hugo quiere dar alguna palabra más para cerrar. Sí, no, solo agradecer a todos los que plantearon, estuvo realmente interesante, a pesar de haber leído varias veces los textos cuando los mandaron en el periódico, revisarlo en el libro, igual se abren nuevas perspectivas y sobre todo el interés que hay por participar activamente, a pesar de los problemas, en este enorme desafío de cambiar la Constitución. Así que creo que los textos están plenamente vigentes y abren perspectivas interesantes. Gracias a todos los que participaron. Muchas gracias y hasta la próxima.